país, como es el Día de la Bandera. Pero también a nivel nacional, maestros, muchos compañeros supervisores de ustedes en el país y compañeros directores de ustedes en el país se están reuniendo para poder trabajar la quinta sesión ordinaria que se verá el próximo viernes. En tal motivo, mis apreciados maestros, deseamos que disfruten este espacio, que todo lo que se pueda hoy, maestras y maestros, mencionar en favor de la realización de los consejos técnicos escolares que tendrán el próximo viernes con sus maestros y en sus zonas escolares, sea con la intención de seguir en la ruta de la transformación educativa y en la formación del docente. Enhorabuena, quiero decirles, maestros, que disfrutemos este día. A continuación escucharemos palabras de bienvenida que está a cargo del maestro José de la Torre Vázquez. Maestro José. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy, como ya lo decía el maestro Noé, una fecha muy importante en la historia nacional en relación al Día de la Bandera. Desde luego que esta parte de la reunión que hoy tenemos es para socializar los temas que vamos a abordar en la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar que se va a llevar a cabo el 28 de este mes. Son dos temas muy importantes. En esta parte, el día de hoy, vamos a hablar del diálogo profesional y pedagógico de los supervisores, directores, y tenemos que conocer esta parte para poder, de una manera, pues poder dialogar con nuestros compañeros, porque aquí hay varias preguntas que nos hacen para abordar el tema. Hasta dónde y cómo nosotros los supervisores y directores hemos dialogado o qué dificultades también hemos encontrado con nuestros compañeros sobre el tema fundamental que es lo pedagógico. ¿Será que los compañeros han entendido esta parte de lo que estamos trabajando como directivos y docentes en relación a los campos formativos, los ejes articuladores, los perfiles de egreso, todas esas cuestiones? ¿Será que lo están entendiendo? Esa es parte muy importante, es una parte muy importante que debemos de conocer y saber las dificultades que hay con esto. Y en una segunda parte, y esto ya es para los docentes, se va a hablar sobre el codiseño y la integración curricular. ¿Cómo lo entendemos nosotros el codiseño y la integración curricular? ¿Sí? ¿Qué es la integración curricular? Para comenzar, ¿qué es el codiseño? ¿Será que también nosotros ya lo tenemos bien claro para poder integrar currículum en este codiseño? Si nosotros no lo hemos entendido, entonces va a ser difícil que los maestros también lo entiendan. Entonces, es importante y fundamental entonces trabajar esta parte, y en la quinta sesión es lo que vamos a trabajar. Pero el día de hoy tenemos que dialogar profesionalmente, y eso es lo que dice el cuadernillo que nos toca a nosotros como supervisores y directores, el diálogo profesional entre pares. Esto es bastante interesante porque aquí se puede generar muchas dudas, pero al mismo tiempo la construcción de hacia dónde vamos.
¿qué debemos de hacer para que esto se retroalimente permanentemente el trabajo que estamos realizando en nuestros centros de trabajo, en nuestras zonas escolares? Entonces, esto va a ser el tema o los temas del día de hoy, esperando que estemos atentos. Yo los invito y los exhorto que no nos quedemos callados, sino que participemos, hablemos, preguntemos. Si tenemos dudas, preguntemos, porque es lo mejor. Recuerden que a través de la pregunta se va aprendiendo y se va despejando las dudas que se tienen. Entonces, yo los invito a que hagamos ese ejercicio y bienvenidos todos y todas a esta quinta reunión del Consejo Técnico Escolar y pues desearles también éxitos para el día viernes. Muchísimas gracias. Gracias, maestro José, por esta introducción y por esta bienvenida a la actividad del día de hoy. Pues, maestros, creo que en este caminar, en este deambular académico, no lo sabemos todo. Y qué bueno que no lo sabemos todo, porque durante nuestra vida vamos a ir incorporando nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y yo creo que hoy vamos a reconstruir la forma de cómo tenemos que hacer las sesiones del Consejo Técnico. En esta mañana los trabajos van a ser conducidos en la primera parte de la maestra Gladys, con un tema muy importante que tiene que ver con el diálogo, en todos los aspectos que contribuye el diálogo y su participación, la forma en cómo ustedes van a ir participando, va a enriquecer este encuentro de directivos. Y pues bienvenidos. Maestra Gladys. Buenos días, compañeros, profesores, profesoras. Un placer nuevamente estar con ustedes en esta quinta sesión del Consejo Técnico Escolar. Y como ya el profe vocero lo dijo, esta sesión se divide en dos tramos, que es otra vez hablar sobre el diálogo. Y digo otra vez porque quizás algunos piensen otra vez el mismo tema, pero si ya se habló la sesión anterior. Yo digo que el tema del diálogo nunca va a estar agotado, porque ahorita ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se supone que deberíamos de hacer? Dialogar, aunque se contradice un poco esto, porque uno está aquí y está ahí como el típico diseño de la pedagogía tradicional, donde uno es la que, bueno, eso hacemos en el salón de clases, nos paramos enfrente del pizarrón o detrás del escritorio y creemos. El docente llega pensando que él es el dueño de las verdades, que hay que transmitirle al niño. Entonces, como que se contradice un poco esto, pero estamos para participar, para crear espacios de diálogo. El propósito de esta quinta sesión es reflexionar sobre la importancia de promover el diálogo profesional y pedagógico en las sesiones del Consejo Técnico Escolar. La segunda es crear condiciones óptimas para la celebración de la quinta sesión del Consejo Técnico. Bueno, como ya lo había dicho, la vez pasada el profe Noé nos compartió las ideas principales o digamos de alguna manera los conocimientos generales del diálogo, que habíamos comentado que se dividía en tres, que es la comunicativa, la pedagógica y la identitaria. La comunicativa, pues, como su nombre lo dice, va más allá del ámbito profesional, abarca lo que es la vida humana y tiene sentido en la comunicación. Como docentes a veces escuchamos el diálogo, es propio en el aula. No, el diálogo se debe Paulo Freire dice que el diálogo debe de ir acompañado siempre de una praxis social, es decir, de una práctica. Hemos escuchado esta frase que dice:
Yo no enseño puntualidad, demuestro puntualidad, soy puntual, porque ¿de qué me sirve estar dando una charla, un sermón sobre la importancia de la puntualidad? ¿Qué es la puntualidad? Pues si yo llego tarde, entonces me contradigo con mis alumnos y los niños somos docentes de educación preescolar, de educación primaria, y los subestimamos y decimos, son pequeños, pero ellos se dan cuenta, son muy observativos en lo que uno hace. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, dice, abarca más allá de, o sea, engloba todo lo que yo hago, porque en mi diálogo puedo decir muchas cosas, pero si no se acompaña de mi práctica, ¿de qué me sirve? Ahora sigue lo que es la pedagógica, que está presente en todo encuentro, como un medio formativo en sí mismo, en el que aprendemos a partir de las relaciones que se establecen entre los participantes. Se podría decir que ahora estamos estableciendo un diálogo pedagógico donde yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Digamos que es un intercambio de conocimiento y en el diálogo tiene que haber siempre esa dinámica. El conocimiento no surge de manera de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ni de izquierda a derecha, es horizontal, debe ser debe ser horizontal, o sea, no debe uno creerse que es el dueño del conocimiento. La identitaria propicia la cohesión a partir del contacto y la identificación mutua, lo cual puede generar comunidad. Esto ya son, digamos, de alguna manera, repasos de lo que vimos la vez pasada. Ahora, el diálogo se constituye de ciertos elementos. ¿Cuál es? La escucha activa. La escucha activa, ¿qué quiere decir escucha activa? Que no solo escucho y ahí estoy, digamos, de alguna manera poniendo atención, sino que también participo, puedo contradecir de manera armónica, porque el contradecir o el preguntar a la que está aquí enfrente no significa que lo esté digamos, poniendo un jaque, sino al contrario, es precisamente eso, porque lo que yo digo puede ser que algún compañero no esté de acuerdo y puede objetar. Está también lo que es el respeto, debe haber siempre respeto, humildad y empatía, y es lo que generalmente nos hace falta a los docentes, que no tenemos humildad, y como docentes debemos de tener esa humildad pedagógica, de decir, porque humano viene creo que de latín, no te creas mucho, que significa humus, que significa humildad. Entonces debemos de ser humildes, de tener esa humildad pedagógica, de que el alumno nos pregunte, ¿no? Y el docente no está para defenderse, sino para escuchar al alumno, porque el alumno también puede contradecirnos y decirnos, porque me comenta una maestra, de la 506 de educación primaria, primer grado, dice, es muy difícil trabajar ahí porque yo hablo el tocolabar y los niños hablan el celtal, y una vez un niño le pasé una hojita donde decía las vocales, por ejemplo, A, árbol, y dice, no, dice, por ejemplo, no maestra, A es ajam, dice, o por ejemplo, creo que eran palabras en celtal donde uno fácilmente lo podría decir, el niño no sabe, pero no, porque conforme a su lengua, pues, igual un maestro me comenta que en una oración dice, dibujen una mesa con 4 patas. Esta fue la indicación, dibujen una mesa con 4 patas. Y los niños se pusieron a trabajar. Al presentar el trabajo, el niño había dibujado una mesa y 4 patitos. Y los demás, la mayoría de los niños dibujaron una mesa con 4 patas, porque generalmente la mesa tiene 4 patas. Pero un niño dibujó una mesa y 4 patitos aquí, y fácilmente reprobado. Pero no hay que analizar, pues, porque los niños razonan. No es que por ser pequeños no razonan y ya el maestro te ríe, pues, y ya ve, pero ¿por qué dibujaste esto? Están los 4 patitos, pues, y aparte la mesa. Entonces hay que reflexionar sobre eso. Y aquí vemos un esquema donde dice,
¿Qué fomentamos con el diálogo, profesores? Fomentamos el pensamiento crítico, una reflexión grupal, habilidades sociales, construcción de la confianza y un espacio seguro. Lo puse arriba el pensamiento crítico porque en todo momento la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo educativo nos habla de fomentar el pensamiento crítico, de no aceptar todo lo que nos dice la ciencia o los libros. Entonces hay que contradecir esas verdades. Entonces, ¿y cómo fomentar un pensamiento crítico? A través del diálogo. El diálogo siempre debe de ir acompañado del pensamiento crítico. Y el diálogo implica desprenderse, despegarse o olvidarse de esas verdades que nos inculcan o que creemos que la escuela lo tiene. Despegarme de esas verdades y comenzar a escuchar a los niños, en este caso, o a los profesores, cuando, por ejemplo, aquí en los consejos técnicos o cuando los directores técnicos llegan a celebrar sus consejos técnicos con sus docentes, estamos para escuchar a los compañeros. Eduardo Galeano, no sé si han oído hablar de esto, que es muy sonado aquí, nos dice de que cada vez que me hablan de educar, yo tiemblo, dice. ¿Por qué? Porque educar generalmente nos hemos basado en que es como, yo tengo la verdad, es como imponer una ideología, imponer una cultura y no la educación. Debemos de cambiar esa idea de educación y cambiar ese concepto de educación, porque si no cambiamos vamos a seguir en lo mismo. Educación, hemos tenido ese concepto de que es pasar información, de que es informar al alumno, y si seguimos con ese concepto de que es informar al alumno, entonces damos por hecho de que el maestro a pleno siglo XXI ya no servimos para nada. Perdón si suena un poco fuerte. ¿Por qué? Porque ahorita todo está en el Google. Vamos a cualquier cosa, está lo que es alimentación, hay medicina, filosofía, historia, todo está en el Google. Entonces, si creemos que todavía el papel del docente es pasar información, es informar al alumno, entonces, como lo digo, estamos aceptando de que algún día vamos a ser sustituidos o ya estamos siendo sustituidos por la inteligencia artificial, bueno, creo que hemos escuchado, hemos visto de que en países como el del primer mundo, que se les llama así, Europa, ya algunos trabajos ya están siendo sustituidos por los robots. Entonces, Humberto Maturana, un biólogo chileno, dice: el ser humano tiene algo genuino, algo peculiar que no va a ser fácilmente sustituido. ¿Cuál es? Y es la reflexión, porque nosotros somos seres que reflexionamos, y disculpen si me estoy saliendo un poco, porque dice, la primera ley de la robótica la primera regla es no dañar a un ser humano, no hacer cualquier acción que dañe a un ser humano. Pero ¿cómo un robot va a reflexionar qué daña o no daña a un ser humano? Nosotros sí podemos reflexionar qué daña al prójimo, qué daña al compañero, pero un robot no lo puede hacer. Entonces nosotros como docentes tenemos que reflexionar siempre. ¿Cómo? A través del diálogo, a través porque esa es la tarea, el papel del docente ahorita, reflexionar, crear siempre espacios reflexivos en el salón de clases. Aquí puse unas frases de Paulo Freire que dice: el diálogo no impone, no manipula, no domestica, no eslaboniza. Paulo Freire. Y puse también: el diálogo implica una mentalidad que no florece en áreas cerradas, autárquicas. Y ahí puse la palabra que significa autarquía, es la capacidad de ser autosuficiente o de no depender de otros para satisfacer sus necesidades. El contrario constituye un clima ideal para el antidiálogo, o sea, digamos, tener una actitud, una mentalidad cerrada de que yo soy el que lo sé todo, pues propicia un clima ideal para el antidiálogo, no propicia un diálogo colectivo.
son frases que Paulo Freire, y ahora vemos de que ahora pues digamos el nuevo modelo educativo nos está induciendo mucho a conocer la teoría de este autor, porque se basa mucho en crear un pensamiento crítico en los estudiantes. Él se dice que y luego como mesa técnica nos hacíamos una pregunta, bueno, ¿y yo cómo fomento pues el pensamiento crítico en el aula? ¿Cómo? Paulo Freire trabajaba digamos que hizo varios viajes, tanto en África, en países le llaman del tercer mundo, en países pobres y en barrios pobres del Brasil, y él colocaba una imagen de, digamos, o una foto, como lo quieran llamar, de un pueblo, de una casita ahí, una chocita pobre, pobre pues, y colocaba también la imagen de una casa, de una mansión, y decía, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? ¿Qué hace de que esta casita o de que este niño viva en una familia pobre con techo que gotea, un techo que al parecer fácilmente va a ser destruido por el viento, por las situaciones del clima? ¿Y qué hace que este niño viva en esta casa de lujo, con estos autos de lujo? O sea, va cuestionando la realidad, y eso es lo que hacía Paulo Freire, porque él dice que antes de que el niño aprenda a leer las letras, primero tiene que hacer una lectura de la realidad para que pueda descifrar cualquier código. Para, digamos, de alguna manera hacerlo dinámico, yo les traje unos videos, quizás no tenga mucho que ver con la docencia, quizás piensen, pero lo podemos reflexionarlo acá. Temas relacionados al diálogo. Son cortos y vamos a ir generando participaciones con esto. A ver si alcanzan a escucharlo. Síntomas de gangrena. ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartado. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la operación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos. ¿Qué has intentado? ¿Seguir con el experimento? Pues podemos montar un chiringuito de limonada cuando nos expulsen de la facultad. También traje otro cortometraje así, corto.
participaciones en torno a los videos, porque no solo lo vimos, vamos a reflexionar sobre eso. En sus asientos se colocaron ciertas figuras. Quise poner la temática de, no, todavía no algunos no tienen premio. Para generar participaciones, usé la temática de los animales. Y vamos a poner voy a poner a girar una ruleta. Y pues el animalito que le toque, por ejemplo, si la ruleta marca pato, por ejemplo, vamos a revisar nuestros asientos y la persona que tenga esa figurita va a comentar sobre el video, va a reflexionar o va a relacionarlo con la práctica o con el tema del diálogo. Bueno, vamos a comenzar. Pájaro. A ver, podemos revisar nuestros asientos. ¿Quién tiene? Si es que hay, puede que no. Pero no hagas trampa, pues tampoco. ¿Usted lo tiene? Pájaro, paloma. Es un pájaro. Para los que no tienen la figura de pájaro, conserven sus figuritas porque vamos a ver. Bueno, ahí está el profe Luis. Primera participación. Voy a poner a mirar otra vez para que se vaya dando una cabecita. Burro. La figura de burro. Nadie. Bueno, ya tenemos dos participaciones. La última. Perro. Aquí. Ah, bien. Tenemos al profe Luis, al profe José y al profe Cira. Sí, también. Entonces, ahí se van a apoyar. Bueno, ahí, profe Luis, me gustaría que nos comentara, profe Luis, me gustaría que nos comentara en relación al primer video, cómo lo relaciona con el tema del diálogo o también en nuestra práctica pedagógica, cómo. No sé si alcanzó usted a ver. El segundo sí. A ver. Entonces, coméntenos sobre el segundo. Compañeros, buenos días a todas y a todos. Considero el segundo video, pues es cuestión de que nosotros como docentes investiguemos la vida de cada uno de nuestros alumnos. Los que estudiamos la UPN, Costa Maestro Ciras y varios profesores que tuvimos, o que tuve yo en aquel tiempo, pues eso nos decía, investigar la vida de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. De ahí los conocimientos, de ahí vienen los conocimientos previos. No podemos buscar a alguien sin conocerle la vida a este. Nos enfocamos más en nuestros alumnos. Entonces, el maestro no conocía la vida del alumno y por eso castigaba al niño que llegaba tarde. Y yo creo que muchos de nosotros también nos ha pasado como maestros frente a grupo de que nos molestamos cuando un alumno o una alumna llega tarde a la escuela o llega sucio o se duerme en clase, pues es muy problemático el restaurante de clase porque no conocemos realmente cuál es la
vida de ese niño, cómo se lleva a cabo, cómo se lleva con sus papás en su hogar. Yo tuve 17 años en la 6, ahí está el que era nuestro profesor hermano José de la Torre, y pues eso nos decía de que salgamos en visitas domiciliarias para ir conociendo cada uno de nuestros alumnos y por qué no llevar una libreta de registro de cuál es el comportamiento de los alumnos en el salón y cómo es la vida real del alumno y la alumna en su hogar. Ya estamos más cerca, ya estamos en otras zonas. Yo creo que la mayoría de los maestros que ya estamos en una zona privilegiada, podemos decir, pues ya no dilatamos, ya no hacemos eso, porque pues únicamente cumplimos con el horario y nos retiramos en el salón de clase. Pero los que trabajan, o los que trabajamos en las zonas más marginadas, los que quedamos allá, pues yo creo que lo hacemos. Nos invitan a comer y de ahí venimos nosotros. No juzgamos. En mi caso, pues no juzgamos, ¿verdad? Simplemente observamos cómo es el ambiente familiar del alumno y al alumno. Sería, compañeros, maestros. Gracias, profe. No sé cuál le gustaría que comentara, el primero o el segundo video. Pues ya comentaron el segundo, voy a tratar de comentar el primero. Pues bueno, no logré apreciar muy bien, ¿verdad? Pero esperemos que vamos a traducir esa parte de la cuestión del conocimiento de la medicina con la pedagogía. Porque si bien es cierto, los médicos y practicantes a lo mejor, ¿verdad? Al momento de ingresar a la sala del paciente, pues como que hubieron pues muchas dudas, muchas expectativas, no hubo esa comunicación, ¿verdad? Pues a pesar de que a lo mejor pues sabían que la paciente pues era una enferma con diabetes, ¿no? Se generaron ciertas incertidumbres. En la práctica docente sucede lo mismo en la cuestión pedagógica, ¿sí? Cuando en el centro educativo no hay esa comunicación entre los docentes, eso es lo que pasa, ¿no? Hay una desestabilidad emocional y en lugar de entender las necesidades de nuestros alumnos y de ver qué es lo que pasa con ellos dentro del ámbito familiar, porque vienen de la familia a la escuela, en lugar de apoyarlos, pues en la escuela pues, acabamos de bajarle la autoestima a nuestros alumnos, ¿no? Sobre todo cuando está ausente esta parte del diálogo. Entonces yo creo que sí es bastante muy importante que antes de comenzar cualquier actividad tenemos que sentarnos a platicar, a conversar entre nosotros para tener la seguridad de qué es lo que vamos a realizar ahora ya en el aula, ¿no? Para poder desarrollar pues, las actividades pedagógicas de manera eficiente. Pues eso sería de manera muy breve. Ahí profe José, lo que le tocó. Sí, voy a ponerme de pie y de frente para que me vean y me califiquen. No, es cierto. Miren, voy a abordar las dos películas y al mismo tiempo al final les voy a sugerir otra. Porque de eso se trata, del diálogo y la reflexión. Aquí entra el pensamiento crítico. El primero, vemos que son el médico y podríamos decir, los estudiantes o los residentes que se están formando para ser médicos. Y en esa parte se observa que como están en el camino, están construyendo su futuro profesional, pues hay ciertas incongruencias o ciertas actitudes en relación en cómo se debe de tratar al paciente. El especialista le decía, ¿no? ¿Qué tiene esa o qué tenía esa paciente? Y
y estaba escuchando a la persona que está en tratamiento, ¿no? Y entonces, al no tener ese cuidado, puede generar ciertas actitudes que puedan romper su estado o el equilibrio emocional que tiene la persona enferma. Bueno, pero llega uno y pregunta cómo se llama, ¿no? Dice que todos se equivocan, ¿no? Diabetes. No, pero la persona, ¿cómo se llama, no? Entonces ahí rompe esa parte y la actitud de la paciente es otra, si se dieron cuenta. Entonces la actitud de uno como docente, si lo reflejamos ya en la práctica docente, si somos muy duros, muy directos, pues nuestros alumnos siempre nos van a ver como el maestro ogro o el maestro que impone y en este caso la otra persona quien llega y pregunta el nombre de la paciente, pues rompe eso y la señora empieza a reír, ¿no? Entonces la actitud del maestro también debe de ser diferente. Entender a nuestros alumnos es tarea muy importante que tenemos que hacer. Lo decía el profe José del Carmen, tenemos que conocer a nuestros alumnos. Lo dice Pablo Frey también, que tenemos que conocer a nuestros alumnos, porque cada alumno es un mundo. Y no porque sean 30 mundos, hablando así, decir, hay 30 tierras en el universo, no. Cada cabecita es un mundo, porque piensa, analiza, reflexiona acerca de su realidad contextual. Entonces, todos esos niños tienen un conocimiento, ¿sí? Y cuando no se respeta esos conocimientos, se le impone lo que dice el maestro, pues prácticamente ese niño va a tener contradicciones internas de su yo, porque va a empezar a cuestionar lo que dice el maestro y lo que él piensa que es. ¿Por qué? Porque ya lo metimos en un terreno de la inseguridad. Porque él es un niño y a nosotros nos considera como adultos y nos considera que sabemos. Y entonces ya nos metemos en ese terreno. Es importante la reflexión entonces sobre las prácticas que nosotros ejercemos. Y en la segunda, pues es cierto, tenemos que hacer, conocer a nuestros niños como docentes, como directores. El director tiene una mayor responsabilidad, porque si son 200 niños, tiene que conocer los 200 niños, ¿sí? El docente tiene que conocer sus 25 o 30 niños. ¿Cómo? Pues convive cotidianamente todos los días, de lunes a viernes. Y ahí se presentan muchas cosas que revelan cómo vive el niño, qué problemas tiene, y lo manifiesta en la escuela. Y cuando nosotros no sabemos darle la lectura correcta a esas acciones, pues no lo vamos a poder encaminar esas inquietudes o esos actos que realiza el niño. O simplemente no vamos a saber resolver el problema que presenta. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros ahora, en estos tiempos, pongamos en práctica lo que dice la nueva escuela mexicana, el humanismo mexicano. Poner en práctica esa parte, porque finalmente nosotros vamos a tener que hacer ese trabajo. ¿Sí?
Y hoy en día, en estos tiempos, más los que hacen un posgrado, una maestría, un doctorado, por ejemplo, pues siempre va a estar presente la reflexión crítica, el humanismo, ¿sí? Que hay que entender a los niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pongámonos en el lugar de ellos. Trasladémonos tiempo atrás como docentes. ¿Cómo fue nuestra niñez de nosotros? ¿Cómo lo vivimos nuestra niñez? Y ahora entonces lo reflexionemos. ¿Cómo imparto mis clases con mis niños? ¿Será que de alguna manera mi niñez me marcó y por eso actúo y enseño de esta manera? Es una reflexión que debemos de hacer todos. Es una tarea muy importante que debemos de desarrollar sobre ese asunto para poder mejorar nuestra práctica. Y finalmente, yo les recomiendo una película que se llama La Indiferencia. Es una película de una duración de 1 hora 26 minutos, en donde esto se trata de estudiantes universitarios, pero estas acciones de los universitarios se reflejan de lo que fueron de niños. Y como no fueron encausados como debería de ser, por eso actúan de esa manera. Es una película que nos pone a reflexionar el papel que juega el docente, cómo debe de abordar esas problemáticas el docente para que se encamine el proceso educativo de manera positiva. De lo contrario, va a pasar como pasó en esa película. A pesar de que es una película, se manifiesta el sentir, se ve, se palpa, se siente y en la piel se pone chinita porque en verdad sí es fuerte cuando no se resuelven los problemas de los adolescentes y más en esa etapa. Entonces también es parte de la reflexión crítica y el diálogo profesional que hoy estamos llevando a cabo aquí en esta aula magna del COMACH. Gracias. Creo que en el video, a pesar de que fue una práctica de la medicina, pues lo podemos transportar fácilmente a nuestras aulas, que tratamos a los alumnos con esa actitud frívola de creer pues que los niños son como objetos. Entonces creo que ya hemos hablado de que la escuela mexicana enfatiza mucho de esto de formar a niños felices. ¿Qué significa? De que ver en el niño un ser emocional que incluso el niño trae problemas. Hay niños que tienen una niñez feliz, papá, mamá y la familia en armonía, pero hay niños que ya tienen que enfrentarse a ciertos conflictos sociales, familiares desde pequeño. El papá, por ejemplo, me comenta mi hermana de que una vez presenció ahí, su casa se encuentra cerca de un campito, ahí un pequeño llano ahí en la comunidad, y comenta cómo es que vio como unos niños que estaban jugando y de pronto se empezaron a agarrar a golpes, niños de educación primaria, se empezaron a agarrar a golpes, tan extremo fue estos golpes que llegaron a sacarse sangre, y dice mi hermana, si vieras, ya eran golpes extremos, y ahí llegaron a lavarse la sangre en mi casa. Y esto pasa muy consecutivo, o sea, se empezaban uno tiraba al otro y otro, y eran golpes y golpes al grado de que tenían como así, le salían moretones
toda la cara así como verde y todo eso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está presenciando el niño? Uno fácilmente puede decir que niño tan maleducado, tan violento, ni te juntes con eso, porque esos son violentos, son maleducados. Pero ahorita creo que estamos todavía los maestros muy encapsulados al niño de antes. Y no, si el niño ya cambió, si la familia ya cambió, tenemos que cambiar también nosotros. No podemos seguir enfrascados en la sociedad de los 90, incluso del 2000 todavía, del 2000 al 2010, todavía era diferente. Ahora bien sabemos que ya el padre, la madre ya no educa. Ya la familia ya no educa, también ya hay un invasor, un impostor que ya está educando el celular. Entrégale un celular al niño y el niño es feliz ahí estando todo el tiempo con el celular. Y ahí ven situaciones, el niño admira, escuchamos juegos de los niños, la maestra una de preescolar me comenta de que los niños juegan en el preescolar a hacer narcos, a hacer, ¿cómo se les llama esto? Sicarios, que yo soy el sicario tal, y empiezan como a agarrar el lápiz como pistola. Entonces, yo creo que este tema también, como lo había dicho el profe José, llevar este tema de que no solo es dialogar, al establecer un diálogo, no solo estamos hablando en el aula, sino salirse fuera del aula y básicamente recorrer esa comunidad educativa, ir a la comunidad y platicar de alguna manera con los padres de familia, pero haciéndolo siempre con cuidado, porque hay padres que tampoco van a permitir que estemos como, ellos pensarán que estamos criticando su cultura, y no, sino saber bajar estos temas, saber socializar estos temas con ellos, porque como lo habíamos dicho, ya existe mucha violencia, hay padres pues de que digo, como maestros, hay comunidades que ya los niños retan a los docentes. Entonces tenemos que saber trabajar estos temas, saber, dialogar con los alumnos. Y no estamos pues para criticar y todo eso. Entonces, esto es en cuanto al tema del diálogo. Y en el material de orientaciones educativas, digamos, las orientaciones que nos mandan a hacer, en el material vienen 4 preguntas en torno al diálogo, que son las siguientes. Dice, no sé si alcanzan a ver. Dice, ¿qué dificultades manifiestan los maestros, las maestras y los maestros? Voy a aumentar el tamaño. ¿Qué dificultad manifiestan las maestras y los maestros en las escuelas a su cargo para dialogar con sus compañeras o compañeros? ¿Cómo han promovido el diálogo y la toma de acuerdo entre las y los docentes que tienen más años de servicio con los que recién ingresan? ¿Cuáles son las principales vías para que los docentes dialoguen? Como supervisores y directivos, ¿cómo acompañar a las y los docentes para que no se sientan vigilados? Son preguntas, si nos damos cuenta, que giran en torno al diálogo. Entonces, como mesa técnica, pues organizamos una dinámica para no hacerlo de alguna manera tan aburrido. La dinámica consiste, bueno, están un poco separados, me hubiese gustado un salón, como no vinieron muchos. Vamos a lanzar los globos. Dentro de los globos están esas 4 preguntas, no todas, pero una de las 4 preguntas. La persona que le toque una pregunta está, digamos, viene deduplicado. Entonces, un compañero, digamos, que le toque la pregunta 1, se puede apoyar con el otro que también está en otro globo. Vamos a lanzar los globos y vamos a comenzar a jugar con los globos de tal manera
caiga al suelo. Y cuando las indicaciones digan alto, la persona que le quede el globo va a tener que explotar ese globo apoyándose con un compañero, ya sea explotándolo con la cabeza, con otro compañero, ya ve la forma, o con el estómago y contestar a esa pregunta de acuerdo a las experiencias de su centro de trabajo. No sé si quedaron claras las instrucciones. Sigue escuchando y retirados. Bueno, a la cuenta de 3 vamos a lanzar los globos y empezar de tal manera que no caiga el suelo. No vamos a dejar caer el globo, todos van a estar botando. 1, 2, 3. Vamos a lanzar los globos. Que no caiga. La dinámica radica en que el maestro que agarra un globo él podrá nombrar a quién le va a dar la proyección. Sí, bueno, que nadie lo quiera atrapar. Voy a tratar de decir que dentro del globo nada más vamos a jugar los globos y hay. De todas maneras, aquí igual la dinámica que tiene el profe está bien. Y yo rompo el globo y veo y decido que le leo la pregunta y que usted dice. Quiero reventar la cabeza de otro. ¿Quién está muy bien? ¿Ya? Profesor Ibrahim, la pregunta es ¿cómo han promovido o cómo usted ha promovido el diálogo y la toma de acuerdos entre los docentes de su escuela? Buenos días a todos.
supervisores, PP, y todos, hoy a generar reuniones del taller, pues en mi centro de trabajo, en los centros de trabajo que he estado, ¿verdad? Y también como digo ustedes, el personal, también los profes. Creo que en primer lugar, en las pequeñas reuniones de CP platicamos con los profes. Y si hubiese un tiempo también lo aprovechamos y platicamos de que pues, el diálogo es indispensable. En el diálogo no solamente vamos a tratar que siempre ahí en el centro de trabajo les gusta jugar barajas, les gusta jugar el futbolito, y que también sea aprovechado el tiempo para no solamente para el trabajo fuera de las actividades cotidianas, sino que también es de vital importancia practicar y fortalecer tanto los lados, primero los lados de amistad, porque con compañeros también nuevos, también tú titubeas. Cuando un maestro llega a maestro nuevo, con el título en la mano, que yo vengo egresado por la MEP, de la Lynch, otras escuelas normalistas, ahora estoy con título, ¿verdad? Y dice, este sabe mucho, pero hay un poco de empatía en los compañeros, no, apatía en los compañeros, siempre los nuevos. Quizás, tal vez te ven así como conocido de o quizás te menosprecian, porque tal vez este viejito, o yo estoy viejito, tengo 80 años, pero tal vez este viejito ya no sabe nada, no está actualizado, yo sí estoy actualizado. Y respeto para las personas nuevas también, porque tienen conocimiento en habilidades digitales, es mucho, ¿no? Y en el compañerismo, de abrir ese diálogo, creo que es de fomentar más allá que es el trabajo docente y el trabajo por equipo. Y yo les digo, compartimos este trabajo por equipo, de manera que ustedes juegan waterpolo, y el trabajo se desempeña también dentro de la idea que tenemos, que es el deporte, en el trabajo de acá, ¿no? Y fortalecerlo, y en partes ha resultado muy emotivo, y también en partes, ¿no? Recuerden que cada cabeza es un mundo, pues, y no podemos decir nosotros que con esta idea que vamos a hablar con nuestros compañeros, con esta plática, vamos a decir, ahí va a estar una gran socialización. No, es falso eso. A veces están los cursos, también los cursos de este me han costado un poco, ¿sí? En asesoría sí he dado, pero en lo que, digamos, acompañamientos, incluso en las asesorías, cuando llevamos a cabo que una cosa cierra, tiene microondas, y hay profes que se agarran más de una hora, se va. Y decimos, compañeros, para venir a aprovechar, aprovechando nuestro tiempo. No, que lo sabemos, todo está aquí. Queremos que sea así. Y estamos platicando, ¿sí? Y si utilizamos el raciocinio, sí, podemos colaborar con ellos, hacer el equipo. Pero siempre no va a haber alguien que no va a querer jalar. Hasta ahí puedo preguntar esto. Maestros, comparto cosas con ustedes. Creo que hay mucho que compartir. Hasta ahí lo tenemos. Eso fue en cuanto a la pregunta, ¿cómo han promovido el diálogo y la toma de acuerdo entre las y los docentes que tienen más años de servicio con los que recién ingresan? Ahora no. La primera pregunta va para el profe Vicente. Dice, como supervisores y directivos, ¿cómo acompañar a las y los docentes para que no se sientan vigilados? La primera pregunta. La segunda pregunta, ay, no sé cómo se llama el profe, pero es el que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Profe Delma. ¿Cuáles son las principales vías para que las y los docentes dialoguen? Gracias, maestra. ¿Cuál es la pregunta? La segunda. ¿Cómo han promovido el diálogo y la toma de acuerdos entre las y los docentes que tienen más años? Como supervisores y directivos. Es la última. A ver, le leo. Como supervisores y directivos, ¿cómo
acompañar a las y los docentes para que no se sientan vigilados? En realidad es una pregunta, ¿verdad? Que nos dificulta a veces cómo, ahora sí, sugerir a los compañeros maestros frente al grupo, en donde pues, yo me he dado cuenta a los compañeros del Ministerio de Trabajo, pues de hecho hay una buena contención de compañeros en donde pues, nos preguntamos, ¿sabe qué? Es que tengo dificultad con niño, o tengo dificultad en la enseñanza de este contenido. Pues sí, en realidad sí, pues lo platicamos, se le da la observación, sugerencias adecuadas para el mejoramiento de tal contenido, de manera de no, ¿cómo le llaman? O sea, no se sientan presionados y no, como fiscalizar, sino de manera, muy amable con ellos y decirles que esta cosa le hace falta, o pues este contenido le falta, ahora sí, alguna actividad relacionada al tema de buena manera y no de ningún momento fiscalizar o mal hablar o ser prepotente, ¿no? Sino que, pues sí, así como ya les mencioné, que sí, en el centro de trabajo nos llevamos bien y sí, cuando hay alguna sugerencia nos sugerimos entre todos, y si hay algún problema en el centro de trabajo relacionado a contenidos a enseñar, también lo platicamos. Sí, es así como hemos llevado el centro de trabajo. Ahí el siguiente, Delma. Buenos días, compañeros, compañeras. De hecho, apenas nos estamos acomodando en este tipo de actividades. Soy director técnico de nuevo ingreso, entonces tenemos poca experiencia como director. De hecho, hemos sido comisionados en varias ocasiones y me da gusto así entre todos nos apoyemos en esa cuestión de la pregunta, pues las vías de diálogo entre docentes. Pues se puede dar de dos maneras, puede ser oral o escrito, puede ser entre dos personas o entre un grupo de personas. Entonces, como directores, pues estamos frente a otros compañeros y nosotros somos los que nos toca organizar las actividades. Entonces, si se trata de dialogar, si hay algún punto importante que dan a conocer a los compañeros, pues, como ellos, hay reuniones. Vamos a hacer un ejemplo, que si en el 10 de mayo, un ejemplo, vamos a qué actividades se puede realizar ahí con la comunidad, pero el director no va a imponer los números, todo lo que se va a hacer en esa actividad, simplemente nos sentamos y dialogamos sobre ese punto. Entonces los compañeros
utilizamos la tecnología, damos a conocer ese punto. Ya en el mismo grupo, pues igual los compañeros empiezan a opinar. Entonces a veces en ese punto, pues a veces llegamos a un acuerdo, ya si la mayoría opta en eso, pues ya el director ya procede en avanzar. Entonces yo digo que el diálogo hay dos formas en mi punto de vista. ¿Sería eso? Gracias, profe. Bueno, creo que las 4 preguntas, algunas no han sido respondidas, entonces como nadie quiso atrapar el globo. Había aquí, sí, bueno, el globo dice aquí, otra pregunta dice, ¿qué dificultades manifiestan las maestras y los maestros de las escuelas a su cargo para dialogar con sus compañeras y compañeros? ¿Cómo que se refiere? Cuando dice escuelas a su cargo, que me voy a referir a un supervisor, y esta vez le voy a dar el tiempo al maestro Erlindo. Compañeros y compañeras, buenos días. La pregunta es: ¿qué dificultades manifiestan los maestros y los maestros? La primera, ¿verdad, maestro? Sí. Ahora, Sí, la primera. a su cargo para dialogar con sus compañeros y compañeras. Bueno, primeramente, yo creo que es un poco de la dificultad que se tiene en mi zona escolar, es un poco de a lo mejor falta de confianza entre los compañeros. Se limitan mucho en la participación, en dar a conocer sus puntos de vista, las opiniones que tienen que vertir entre los compañeros. Entonces también se ha promovido en ATP y un servidor, hemos tratado de empezar los trabajos con actividades donde los maestros empiecen a adquirir confianza entre ellos. Tenemos un problemita en la zona escolar 503 y que eso también hace que sea un poco limitado la actividad, pero ahí vamos, los compañeros también, para mí la principal dificultad es la falta de confianza entre compañeros. Bueno, la voy a leer y que conteste que más se siente. Porque no es imposición. Bueno, la pregunta es: ¿cómo han promovido el diálogo y la toma de acuerdos entre las y los docentes que tienen más años de servicio con los que recién han ingresado? Es como la pregunta de servicio, compañero. Creo que se repitieron varias. Si hay alguien que quiera contestarla. Buenos días a todos. Me atrevo a contestar esa pregunta porque en este ciclo escolar todos los que llegaron son de nuevo ingreso. La única que lleva más tiempo ahí en el centro de trabajo soy yo. Y afortunadamente me dejaron como directora, pero también he visto los retos que enfrenta al estar en un país de 8 y mañana seríamos 10 porque me llegan 2 interinos más. Y realmente ha sido complicado porque algunos llegan, como bien decían, con esa imposición de decir es que no vamos a hacer de acuerdo a sus acuerdos acá, nosotros somos nuevos y venimos a poner nuestros acuerdos. Y recuerdo que uno de los maestros eso nos fue a decir en la primera reunión que tuvimos, cuando los convoqué a una reunión para dialogar, para realizar realmente, darles los acuerdos tanto de la institución y de la comunidad. Pero ellos querían como que oponerse hasta de los acuerdos de la comunidad y dijeron: no, maestra, que nosotros venimos acá y vamos a hacer nuestros propios acuerdos. Y yo les dije, los escuché, porque en realidad todos dijeron sus puntos de vista. Creo que el primer paso es eso, escucharlos. Y después ya vimos los comentarios, cuáles nos favorecían y cuáles no, pero también no confrontarnos con la comunidad. Creo que
hasta de lo que, pues, o sea, es favorecible para todos. Pero con tal de llevarle al contrario, al director o a la directora, pues se opone. Y es complicado, ¿por qué? Porque pues, no todos, sé que todos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes sentidos, pensar, pero pues también creo que ahí el primer paso yo para armonizar entre todos, organicé un convivio a la orilla del río, donde llevamos carne asada y pues darle la bienvenida a los nuevos, que se integren, que se sientan en armonía. Sobre todo como que ya hubo ahí algunos jaloneos entre ellos y todo, pues cómo sanar eso, pues llevarlos a convivir. Convivimos y afortunadamente hoy en día puedo decir que tengo un equipo de trabajo armonioso, que todos podemos dialogar de la mejor manera. Claro, hay puntos de vista diferentes, pero respetamos eso. Creo que en eso igual podemos dialogar en la lengua que nosotros hablamos. Y pues eso es lo bonito. Creo que lo que ha promovido el diálogo es eso, la convivencia. Y que ellos también se sientan a gustos, tanto ellos no imponen, ni uno como él tampoco impone, sino es llevar como una armonía entre todos y poder seguir trabajando de la mejor manera. Gracias, Nacho. Creo que la maestra, si nos damos cuenta, sin querer abordó también la pregunta, ¿cuáles son las principales vías para que los docentes dialoguen? Una de las principales vías es la convivencia. Y pareciera, uno diría, pues es pérdida de tiempo, no forma parte de lo pedagógico. Y yo creo que principalmente es eso. Digamos que nuestro trabajo docente debe girar siempre en torno a la convivencia, porque estamos en convivencia diario, o sea, el maestro convive diaria o debería convivir diariamente con sus alumnos, escucharlos, está para contar chistes, ¿por qué no? Porque según la pedagogía ahora digamos de que el docente debe interrumpir las clases cada 10 minutos, 15 minutos, contar un chiste, cantar una canción, saltar, hacer movimiento, activación física, como se llama. ¿Por qué? Porque el foco de atención pues, solo dura 10 minutos, entonces ahí convivir con la risa, con los cantos, con todo eso. Y ahí la maestra en su posición de directora, ¿qué hizo? Convivió con los maestros y pues ahora ella nos cuenta de que ya, digamos, al parecer ese clima tan tenso, pues ahorita ella dice que ya y obviamente si hay armonía va a haber diálogo y no, porque si hay, digamos, contradicciones, hay envidia, hay críticas destructivas, no va a ser diálogo, más bien va a ser un momento conflictivo, ya que en reuniones, en consejos técnicos. Y sí es difícil propiciar el diálogo, o sea, por eso yo creo que enfatiza mucho esto la nueva escuela mexicana, porque yo creo que es un reto, porque como docentes, pues no tenemos esa actitud a veces egoísta, y yo le comentaba a mi hermano cuando asumió digamos, llegó a su primer centro de trabajo, a su segundo centro de trabajo, y le digo, y yo pues he visto esa actitud, pues, y le digo, si hay un normalista, no es mi director, cuidado con ese normalista porque te va a presumir que fue egresado de la normal, le digo, y lo digo por experiencia, porque así como que vamos jerarquizando nuestros niveles de estudio. Bien, lo primero y es lo que me cuenta igual mi hermana, de que llegó diciendo que es de la normal, o sea, presumimos mucho. Y yo digo que no tiene nada que ver dónde te formé, sino cómo, o sea, el reto no está en tener el título y diga el nombre de la escuela, el reto está en cómo yo me desempeño como docente, porque de qué me sirve haber, no sé, estudiado en la Ciudad de México, en la Cusco, venir acá, estar frente a los niños y ser un fracaso. Les cuento, yo sin temor a de alguna manera ser criticada, porque aquí estamos para aceptar nuestros errores, no somos perfectos. Cuando yo terminé la maestría y me mandan a Río Corozal, yo dije, ¿dónde quedó pues la maestría? Dije, porque me sentí muy inútil,
al estar frente a los niños, ellos hablan Tocolabal, yo también hablo Tocolabal, pero era muy difícil cómo de alguna manera articular todo, digamos, los planes y programas de estudio, llevarlo ahí o sea, no todo el tiempo es, por ejemplo, la lectoescritura, cómo enseño cuando tú le dices a los niños, árbol, es la típica enseñanza, no, de aján, o de oshón, entonces ya vamos buscando ya esas partes, cómo encaminar eso, no es fácil, o sea, los grados de estudio no tienen siquiera la receta, eso es lo que demandamos mucho. Yo escuchaba a mis compañeros que decían, bueno, yo vine a la maestría para que me den pues la receta, las estrategias de cómo trabajar, y yo creo que eso no va a haber ni una escuela que nos dé la receta, porque yo puedo ser una excelente maestra en Santa Lucía, Ojo de Agua, ser una excelente maestra, pero en Río Corozal ser un fracaso. ¿Por qué? Porque cambian los contextos, cambian incluso la actitud de los padres de familia. Por ejemplo, en Santa Lucía, Ojo de Agua, está lloviendo, el gran aguacerazo, los padres llegan con la sombrilla, con el niño o la niña ahí en la espalda, que llegan a dejar. Están ya despertándote a las 4 de la mañana para pedir permiso, que porque van a llevar a Guadalupe el Tepeyac a sus hijos a una consulta médica. Están preguntando constantemente, ¿tiene libreta mi hijo? ¿Le falta lápiz? Y cosas que, por ejemplo, hay comunidades que donde he pasado, donde ni llegan los alumnos y no tienen materiales, y si va uno, a duras penas te abren la puerta y de decir, bueno, o sea, no existe ese interés, pero ahí estamos, pues, digamos, como docentes, que la tarea no es solo con los niños, sino también con los papás, o sea, y esto es un reto, yo creo que enfrentan más como directores técnicos, porque una de las maestras que apenas acaba igual es nueva en el cargo, creo que no vino, no voy a mencionar su nombre, me contó de que tuvo un gran reto de decir, no una nueva nos va a mandar, porque la mandaron a un centro de trabajo donde ya todos, incluso algunos ya estaban viendo jubilarse. Entonces, no nos va a mandar una sin experiencia. Y era una frustración tremenda, porque ya, o sea, en lugar de que, digamos, porque es una autoridad, o sea, también, o sea, yo como docente debo de respetar a mi director, pues por algo está, pues, ¿quién nos va a dirigir? Pues está para dirigir, para facilitar, para orientar el trabajo en la escuela. Entonces, sí o sí tenemos que de alguna manera llevar a cabo el respeto, no porque entendamos como el diálogo tiene que ser horizontal, entonces o sea, podemos faltarle el respeto, cosas, o no respetarlo. Yo también mando, yo creo que estamos para respetarnos ambos, y si él es mi director, pues por algo tendrá ese nombre. Si él es el supervisor, pues está para dirigir, para facilitar las actividades. Entonces, creo que ese reto lo hemos vivido todos, de que incluso algunos, cuando hemos tenido el nombramiento y no tenemos, digamos, de alguna manera, o sea, solo fuimos nombrados de decir, tú vas a ser la directora, también merece un respeto, y esas acciones debemos de alguna manera, a veces nosotros mismos hemos colocado barreras en nuestra práctica pedagógica de decir, yo me creo más, yo sé más, o no comparto mis estrategias, y pues son barreras que vamos enfrentando, y todo es a través de ¿qué? Pues a través del diálogo, de dialogar, pero a veces esto no es tan fácil también, pues. Entonces esto es lo que... ¿Sí, profe? Yo creo que esto es muy importante, maestra, promover el diálogo con los compañeros, ¿no? Primero, como directores, yo pienso que tener una actitud abierta, ¿no? Dispuesto a escuchar las opiniones de los compañeros, porque a veces no lo queremos escuchar y simplemente les cortamos lo que ellos nos quieren decir, lo que ellos les preocupa o
avanzando. Entonces es una parte muy importante donde el maestro va sintiendo fortalecido, se siente contento, él ve que sus logros que está teniendo con sus alumnos, también igual, muchas veces los maestros solo nos dicen y nunca les damos una felicitación, un abrazo, gracias maestra por lo que está haciendo con los alumnos. Simplemente a veces lo tomamos a lo loco, a lo mejor, por el tiempo que no tenemos por parte de nosotros. También, algo muy importante es crear el ambiente de respeto y de empatía. Eso es una parte muy importante, porque si no vamos a respetar, y si no hay respeto por los compañeros, se vuelve algo así. Entonces, eso va rompiendo el buen diálogo que se tiene que llevar después. Gracias, profe. Maestra, creo que es un tema muy importante lo del diálogo. Creo yo que en estos tiempos y después de haber conocido un poco de la nueva escuela mexicana, yo no creo yo que en las escuelas o en las zonas escolares no se propician diálogos. Creo que el diálogo es muy importante porque pues creo que el ser humano, pues donde quiera que está, convive y dialoga. Y hace ratos usted hacía mención de 4 elementos fundamentales, que es la escucha activa, el respeto, la humildad y la empatía. Si yo supervisor, si yo director, si yo maestro aplico estas cualidades, lógico es que tengo que tener una buena comunicación en la escuela. Yo recuerdo antes de que yo fuera director técnico, se celebraban los consejos técnicos en las escuelas, y no ha sido de hoy, ¿no? Pero ¿qué llegábamos a tratar ahí? Llegábamos únicamente a pelear, ¿no? El director imponía, los maestros no querían, y lejos de llegar a un acuerdo, siempre era de pleito, porque no había un respeto, no había empatía, mucho menos la escucha activa, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como autoridades de un plantel o de una zona, tenemos que ser empáticos con los compañeros, tenemos que darles confianza para que haya un buen diálogo. O sea, entonces yo creo que aquí más se enfoca a la cuestión pedagógica, qué tanto dialogamos nosotros con nuestros compañeros acerca del trabajo que hacemos día a día. Hace rato ahí hacía una pregunta, ¿cómo es la actuación de los que ya llevan más antigüedad ante los nuevos? Acertadamente a veces así. El viejo no quiere dar su experiencia y pues a veces el nuevo llega con esa necesidad de aprender, y tú como director, ¿qué haces en ese momento, no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que fomentar la empatía con todos, porque esto tiene que ver mucho también los maestros con los niños y con sus padres de familia. Si no, muchas veces se cae como lo del último video, ¿no? De que pues no hubo un diálogo, no hubo una comprensión, no hubo un respeto, actuamos por querer actuar sin darnos cuenta de dónde está el problema. Creo que hace rato mencionaba, por ejemplo, que más adelante vamos a ver sobre el codiseño, precisamente. Es probable que ahí vamos a tocar estos elementos más a fondo, el por qué a veces actuamos así, ¿no? Entonces yo hasta ahí dejaría, pero es muy importante el diálogo. Yo creo que uno de los puntos importantes para que haya diálogo es generar un clima de confianza. Y cuando se habla de generar un clima de confianza, ahí no indica que haya un superior y un inferior. Entonces, cuando se genera ese clima de confianza, un verdadero líder es aquel que le asigna también el papel
de coordinador a un docente, en este caso, si estamos hablando de una escuela completa con directores técnicos. A veces el director técnico le puede asignar, si tiene confianza, si hay confianza, asignar roles, no precisamente porque yo soy el director y yo soy aquí, yo soy el chingón y aquí soy el que mando y soy este y soy lo otro, porque en un verdadero liderazgo transformacional es ceder roles, ceder oportunidades, no ceder el puesto. Entonces yo creo que eso nos falta a nosotros como agentes en las cuestiones educativas. Es cierto, ahorita las generaciones viejas, me incluyo yo, tenemos miedo al cambio, pero vienen las generaciones nuevas, vienen muy abiertas, por eso a veces dicen, maestra, no voy a hacer lo que usted diga, hagamos con un acuerdo y que todo vaya en pro de la educación, en pro de la niñez. Entonces yo creo que el diálogo es un elemento importante en donde se plantean tal vez problemáticas, se generan soluciones, se dan estrategias, se dan dinámicas y todo lo que tenga que ver con generar ambientes de confianza. Entonces, igual vuelvo a recalcar que un verdadero líder también es aquel que cede, no su puesto, sino que cede la confianza para que el otro coordine. Entonces, lo hemos visto en nuestra zona. A nosotros nos ha funcionado mucho eso de generar ambientes de mensaje a través de las artes, el juego, el canto, toda la situación. Me ha sorprendido mucho de que hay gente que está cubriendo interinos y gente que cuando se le da la confianza socializa hasta con mucha experiencia. Había ahí mis compañeros lo saben y se han puesto, o han observado, hay un compañerito ahí que viene de trabajar de una empresa y estábamos viendo situaciones y dice él, yo vengo de una empresa, en la coordinación de esta empresa es así, 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 y me gustaría que esto se diera aquí y todo eso. Pues llegamos a rescatar esas experiencias por darle confianza. Entonces igual a veces nos confundimos y decimos no, que es porque es nuevo, porque está cubriendo interinato, no tiene conocimientos. Todos tenemos esos conocimientos, no somos al saberlo todo, pero también carecemos de todo. Entonces yo creo que un elemento importante es generar el clima de confianza. Gracias, profe. Sí, hasta aquí queda el tema sobre, digamos, el diálogo, el primer tramo de este consejo técnico, y ya para, después del proceso ya tendremos la intervención del profe Noé. Ahora creo que son las 11 puntos para que regresemos a